Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las charlas mexiquenses aquí en su canal de YouTube Contra Argumento. Hoy nos acompaña como siempre don Alfonso Bravo. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola Lionel, buenas noches a todos ustedes. Hoy es el día 18 de agosto del año 2021, miércoles. Bueno, Es. Alfonso, esta semana nos hemos encontrado con varias noticias. Quisiera empezar con una que es un poco triste, que tiene que ver con el COVID. Y pues como siempre hay muchas personas que obtienen la enfermedad y que, pues por desgracia, algunos de ellos terminan falleciendo. Hoy hay la noticia de que ha fallecido un joven dirigente de lo que fue en su momento el Partido Virtud Ciudadana, que después se convirtió en la Vía Radical, en paz descanse, Irak Vargas, quien fue su dirigente estatal y pues su principal promotor y que anduvo en varios lados del Estado de México impulsando su idea de participación política y por desgracia el día de hoy murió. Yo tuve la fortuna de conocerlo, era un joven inteligente, con ganas pues, de sacar adelante su proyecto político y bueno, hoy ha fallecido. En paz descanse. Pedimos una oración por él y los demás que han muerto. Y también decir que se suma pues a otros casos que tristemente ha habido de políticos mexiquenses que han pues fallecido últimamente, ¿no? Recuerdo por ahí el caso del el alcalde de, ¿cómo se llama? De Ixtapan de la Sal, Ignacio Ávila, que también falleció, y Y el de el Marinalco. y también el de Malinalco hace poco, que era pues electo, candidato, más bien no candidato, sino presidente electo de... Era presidente electo y también tenemos un caso, aunque no relacionado directamente con el COVID, y un diputado de Acción Nacional también muerto, joven, él, brillante, buena persona. de Whisky Yo creo Lucan, que así es, yo creo que tenemos un tema ahí en el sistema de salud grave, ¿no? sí, y que en este caso, por decir el de Irak, que acabamos de nombrar, de la Vía Radical, y este joven diputado electo también, de Whisky Lucan, pues gente demasiado joven, ¿no? Sobre todo el de Whisky Lucan, muy joven el amigo, e incluso dejó tristemente pues, a su esposa, pues muy joven, recién casados. En fin, pues una oración por esta gente y pues ojalá que las autoridades pues ya le pongan un poco más de atención a este tema. Así es, Leonel. Creo que tenemos un tema ahí de salud. Las dos entidades que más crecimiento han tenido en las últimas semanas de la pandemia son, pues no es de extrañarnos, ¿no? El Distrito Federal y el Estado de México, ¿no? Lo que es grave es, cuando tú vas, yo he tenido por algunas razones que ir al Seguro Social en las últimas semanas. Y una cosa que te espanta, eh, realmente te preocupa por el tipo de mensajes que se mandan a la población. Déjame ver si lo encuentro. Pero es una cosa muy fea, muy difícil, porque se están mandando mensajes de la saturación de los hospitales, del cansancio de los doctores, del no poder aguantar el ritmo y de pedir a la población que los comprenda. Eso a mí se me hace que es un tema difícil, Lionel, que se está menospreciando, no se está valorando lo suficiente, si estás de acuerdo conmigo. Y dices, ¿qué pasó, no? ¿Cuál es la realidad de lo que estás estudiando? No tengo aquí la foto, pero es real, está sucediendo y hay saturación en los hospitales. Y lo peor es que el caso llega hasta los hospitales de alto nivel. Mira, no sé si la cámara alcanza a ver alcanza a verlo.
Dice, Pueblo de México, hay muchos pacientes, nuestro servicio está saturado. Hacemos lo mejor para poder atender. Es lo que dice. La clínica 250 Las letras pequeñas ya no las alcanzo a ver, pero eso dice. es la clínica 251 del Seguro Social, que es un hospital de especialidades. Eso te da idea de cómo está sucediendo, ¿no? En la Sí, letra pequeña dice muy claro, ¿no? Dice, comprendemos, no es fácil dar consulta a tanta gente. Nuestros compañeros en varias categorías se han infectado y hasta muerto al frente de su deber. Ten paciencia, no ofendas ni agredas. Con complicaciones de material y personal, nos las estamos rifando por ti. Personal del Hospital General Regional 251. Esto te da la medida de la crisis. sí, cuando son los doctores o las enfermeras o el personal médico que pide, digamos, pues, respeto a su trabajo en el sentido de atender los pacientes, no es nada fácil en general. Y hoy con esta presión de más de un año que llevan los doctores atendiendo este tema, pues es lo primero que se le debe de pedir a la gente, ¿no? Que los apapachemos un poquito, que no los molestemos. Incluso se puede ayudarles, pero hay que entender que son gente que lleva más de un año trabajando, no por un tema menor, sino nada más y nada menos que por la vida, ¿no? Están luchando en la trinchera más difícil, que es la pues, de la vida y la muerte. Un error puede ser la vida y la muerte del paciente, pero también la vida y la muerte pues, del doctor, la enfermera, el personal médico, la gente que hace la limpieza, en fin. Es un trabajo muy duro que no lo hemos dimensionado en la medida de lo justo. Pero mira, Lionel, nos desviamos un poquito de por donde entrábamos, pero vale la pena. Si tú entras a las clínicas, y yo he tenido la oportunidad de entrar a varias en el Valle de Toluca, y entras tú al área de atención primaria a la gente, a las áreas de urgencia o a las áreas de medicina familiar. Y si te ves obligado a ir a los baños, por la razón que tú quieras, y te encuentras que en los baños no hay lavabos, o que carecen de toallas, o que carecen de jabones, en un lugar donde lo natural es que la contaminación esté a flor de piel. Estás hablando de un descuido generalizado en la zona del Estado de México. Y no me estoy refiriendo al Valle de Toluca, me estoy refiriendo al Estado de México, con un descuido enorme en la atención hospitalaria, ya sea por la intención del Seguro Social en este tipo de clínicas, pero hay unas que son más graves. Tenemos dos clínicas de alta especialidad para la atención de los niños y gineco-obstetricia, se llama así, que están saturados. Y cuando los hospitales de niños están saturados, o los hospitales de las mamás están saturadas, estamos hablando de un problema delicado de salud en el Estado. Sí, y bueno, como decías tú, nos desviamos un poco. Nuevamente el pésame a la familia de Irak y a todos los que le conocieron. Y decir que en este tema, un poco, también saliéndome tanto del tema, está el regreso a clases y la gran discusión que hay en todo el país, y el Estado de México no es la excepción. Tú has comentado el tema pues de las dificultades que hay en los hospitales para las cuestiones de pues, higiene básica diría yo, y es lo mismo para las escuelas. Es terrible en las escuelas de por sí, sin COVID, es un tema muy delicado, la falta de agua, la falta de limpieza, de mantenimiento, los espacios reducidos para los niños, y ahora con el COVID, pues se vuelve muy riesgoso. Entonces,
hay que atender este tema de la salud, de la higiene, diría yo, ¿no? O sea, para que haya salud, se necesita que haya higiene y es un tema delicado y en las escuelas se sufre mucho. Comentaban ayer en una estación de radio que convocó la mexiquense Delfina Gómez a los papás a que fueran a limpiar las escuelas, a hacer el trabajo comunitario. Y pues el reporte es que solamente llegó una señora en todo el país con su cubeta, ¿no? Entonces, Yo no. otro fracaso de Delfina Gómez, que por cierto el presidente la regañó a la Texcocana. La regañó, pero la regañó justamente, porque si te acuerdas tú, cuando Delfina habla de la carta responsiva, estaba presente el señor presidente, ¿no? Y 8 días después dice, yo ni enterado estaba, ¿no? Pero sí lo dice, y le leyeron en su cara. Ese es un tema, pero yo te diría, el tema más delicado para nuestro tema, que es el Estado de México, es tenemos una gran cantidad de escuelas en las áreas rurales, Lionel. Y estas áreas rurales han sido desatendidas, poco cuidadas. En los dos sistemas, acuérdate que todavía tenemos subsistencia de dos sistemas, el sistema estatal y el sistema federal. Y en los dos subsistemas tenemos un problema delicado en términos de la poca dotación que tienen las escuelas y luego en términos del poco mantenimiento que se da a las mismas. Y ahora enfréntalos a dos problemas educativos fundamentales, por lo menos en las escuelas del Estado de México, no discuto otras, ¿no? Haz un sistema mixto de educación con dos temas. El maestro frente en el aula y el maestro al frente de la televisión, o de la pantalla, como lo quieras llamar, al mismo tiempo, ¿a quién le da prioridad y atención? ¿Cómo va a atender este aspecto en el cual los maestros, te lo digo, con elementos de prueba, no han sido capacitados? Estoy hablando del sistema escolar del Estado de México. Sí, y al no tener una capacitación, digamos, uniforme, digamos, de una directriz bien pensada, pues eso hace imaginarnos que en cada uno de los planteles escolares habrá una forma de atender el asunto y dentro del mismo plantel, cada maestro pues hará su estrategia de cómo trabajarlo, pero pues ya el gobierno federal anunció que le iba a dar quién sabe cuántos millones 5,000 millones de pesos a los maestros para animarlos, pero suena muy grandote el número, pero lo chistoso es que esos millones de pesos terminan siendo 3,000 pesos y luego 700 pesos para los maestros. ¿Eso se resuelve el problema de los maestros en el Estado de México? Son 759 pesos por maestro, Lionel, es una cosa insultante, pero aparte déjate tú del caso. Lanzaron una convocatoria, por lo menos en las escuelas del Estado de México, una convocatoria para hacer a los papás copartícipes de la vigilancia de COVID. Y quiero decirte cuál era el curso para que los hicieran copartícipes. Un curso de 4 horas, oílo, de 4 horas, de manera de educación a distancia, con un certificado que les dan a los papás, de preparación en el COVID. Esto está sucediendo en el Estado de México, Lionel. Está sucediendo. Entonces, ¿qué? Estamos arriesgando a la población escolar, pero más allá de la población escolar, estamos arriesgando a las familias mexiquenses con un serio problema de salud, porque vacunados o no vacunados, se llegan a resentir los casos. Y para muestra, ahí está la indicación de cómo van las cifras. Y te voy a decir que el Estado de México es de los estados que más vacunas han recibido. Ese es el tema. Sí, la que más ha recibido, pero también donde más muertos hay, ¿no? Por lo mismo de la población. Pero hay un problema aquí. El problema es que
Para el tema del regreso a clases, se requiere mucho dinero en los planteles y el mucho dinero que hay se dispersa de tal forma que se convierte, primero insisto, primero va a haber un pago de 6,000 pesos, luego 700 pesos, pero lo que fuera, en cualquier caso, no sirve de nada para el tema que nos interesa, porque además está metido el sindicato correspondiente y eso ya con más razón tergiversa las cosas, ¿no? Pero bueno, Así es, señor. cambiemos de tema, pero sigamos, ya que nombré yo a Delfina Gómez, ¿qué te parece esta última aparición pública del autodestapado Higinio Martínez, donde nuevamente dice que el gobernador va a ser de Texcoco y que hay 3 que pueden ser de Texcoco? O sea, él, Horacio, Horacio y Delfina, la regañada Delfina, la maestra que le dieron su coscorrón, o a lo mejor ahora como era antes que ponían los dedos así, le pegaban con el borrador, ¿te acuerdas? Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte, dice Higinio, que no va a haber de otra. ¿Cómo ves? ¿La candidata Delfina sigue viva después de esto? No, yo creo que lo que hizo Higinio, que comentábamos la semana pasada, es un personaje obscuro en la política nacional, pero muy activo y muy efectivo en la política estatal. Yo creo que eso hay que constatarlo. Sí. Lo que está haciendo es hacer un descarado destape de sus pretensiones y disfrazándola frente a sus compañeros texcocanos, ¿no? Pero la verdad es que Higinio va por delante y con todas las fichas por delante. Él es el que trae la baraja, ¿no? Ahora, él trae la baraja de Morena. Vamos a ver qué tanto esta baraja de Morena llega a respetarse, porque si tú recuerdas, el muy reciente eh, proceso electoral del Estado reveló las diferentes fracturas que hay al interior de Morena. Yo creo que muchas de las derrotas también que tuvo Morena se debieron a las enormes fracturas que trae el movimiento a su interior, ¿no? Eso es absolutamente claro. Aquí el tema es que hoy lo dice muy amigablemente que son 3 los posibles, pero evidentemente que él es el que está queriendo ser, como esto nada más se envuelve en el manto de Texcoco, ¿no? Y nombra a esta señora, la secretaria de Educación Pública, que por cierto, hay que decirlo, que cuando compitió para el Estado de México, pues aparentemente tuvo una muy buena votación, pero yo creo que después de esa marcha, hizo una pequeña marcha, no sé si te acuerdas, por ahí para protestar, desapareció del mapa, la revivió el presidente en la Secretaría de Educación Pública, y así como Higinio, yo creo que es muy gris también la Secretaria de Educación Pública. Si me apuras un poco entre los 3, creo que es un poco más abusado en términos de inteligencia política y de capacidad también administrativa. Me parece un poco mejor Horacio Duarte. Yo iba a irme por otro lado, Lionel, te vas a reír. Cuando el proceso electoral en el que perdió la maestra, se dio la derrota de Delfina, el representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de México era Horacio, no sé si recuerdas. ¿Ya? Y las impugnaciones que hicieron al proceso electoral fueron una verdadera porquería, ni siquiera firmadas por Horacio. De ese tamaño estaba la jugada, ¿no? Porque coincido contigo, de todos ellos, Horacio es el, que, tiene más palmarés, vamos a decir,
más que lucir en las lides de la administración pública y en las lides partidistas, Claro. a pesar de la fuerza de Higinio, ¿no? En el primero o segundo programa que tuvimos, yo te preguntaba, ¿no? Porque tú decías que había algo raro, y yo decía, entonces dejaron perder, ¿no? Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pareciera como que se confirma esa hipótesis, y hoy pareciera también como que no le hubiera gustado a Higinio ni al otro señor Horacio Duarte que hubiera una gobernadora antes que ellos, ¿no? Porque eso les cambiaría el panorama terriblemente. Imagínate, ya estarían hoy formaditos detrás de la gobernadora Delfina, pero bueno, el voto Eres muy popular. benévolo, Manuel. ¿Mandé? Eres muy benévolo, porque bien sabes tú que doña Delfina, en Dios cree y en Higinio confía. Realmente no es capaz de moverse por sí solita. Su administración en Texcoco fue un desastre y sabíamos muy bien quién mandaba en Texcoco. Y te lo diría yo hoy, sabemos muy bien quién manda en Texcoco. Y todo indica que seguirá mandando, ¿no? Pero bueno. Todo que será Maurilio dice que sí. A todos le dicen que sí. Oye, siguiendo con este tema de los destapados y siguiéndonos un poco por el lado de la izquierda, caminando tantito hacia el centro, el PRD también tiene por ahí un destacado exalcalde de Capuluac, que hoy, bueno, no hoy, ayer o antier se destapó y dijo que él quería ser gobernador del Estado de México. Ya había hecho hace unos años también una escaramuza, ¿no? Intentando subirse a estas candidaturas del PRD en este caso. ¿Cómo ve su propuesta de él o su participación? Pues mira, lo ha intentado la vez pasada, era presidente municipal de Capuluac y desde esa plataforma hizo campaña para ser el candidato a gobernador. Y estamos hablando no de un proceso muy lejos, es el mismo proceso en el donde estuvo la maestra Neri. Es un tipo inteligente, vivo. El problema de Neri no es su capacidad personal. El problema de Neri es si el PRD tiene personajes en este momento que apoyen y arropen una campaña, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, claro, Por es un... lo que yo creo que Eduardo está procurando es hacerse espacio político para poder aparecer en algunas de las nóminas electorales que se presentarán en los próximos años, ¿no? Esa es mi opinión, y mi opinión está basada en que no creo que el PRD, con los pleitos internos que tiene ahorita, tenga la suficiente fuerza como para tener una candidatura propia y sola al gobierno del Estado. Sí, aunque no tuviera los pleitos internos, aunque estuvieran todos armoniosos, pues no tienen los votos por ahí suficientes ni tienen los gobiernos o la estructura política. Hoy, como tú decías hace 8 días, tienen que pues, sobrevivir, ¿no? Y agarrarse en este caso mucho del PAN para que les dé salvavidas, ¿no? Ya veremos qué va a pasar ahora con la nueva Cámara, con sus 2 diputados que están luchando por un tercero, que ya se vio que no va a llegarles, ¿no? Pero bueno, ese es el PRD. Entonces ya sumamos al señor Neri, ya lo sumamos a Martínez, a Enrique Vargas, a Delfina y a Horacio Duarte, los que por ahí andan queriendo. Y como siempre, la gente del PRI, más moderada, más serena, esperando un poco más que se desarrollen las cosas para no revolver el, el gallinero, pues, y esperar a que la mano del gobernador pues, sea la que finalmente decida tiempos y formas, que para ellos pues, todavía falta, ¿no? Oye, nada más que hubo una reunión esta semana, para
el nombramiento del coordinador de los diputados mexiquenses, ¿no? Ahí estuvo Alejandra Del Moral. y el otro, se me está yendo el nombre, que va a ser el coordinador de la bancada priista. Eh, y lo que está señalando, ellos escoltando a Alfredo del Mazo, lo que esto está señalando es que del Mazo está ciertamente muy metido, muy arropado con el equipo que trabajó con él en la campaña. Ya tienen los personajes Alejandra, Hark, Nemer. Yo te estaría diciendo que hay varios, que los personajes más importantes en este momento alrededor de Alfredo del Mazo, hablando en términos de lo que pueda hacer, porque todavía no tenemos, el PRI es mucho más prudente, como decías tú, en este tipo de acciones, pero lo que demuestra es, el gobernador es estar plena y absolutamente arropado por su equipo original de campaña. ¿Quiénes fueron sus coordinadores? Alejandra, Hark, que sigue firmísimo en finanzas, Nemer, que fue el coordinador de su campaña. Es decir, tenemos muy metido a este equipo en el ánimo del señor gobernador, ¿no? Y tú te referías al señor Elías Rescala, diputado electo y ya nombrado coordinador, como Gustavo Cárdenas, que se nombró coordinador de los, ¿cómo se llama? De los federales, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay un juego diferente, hay un juego que hay que seguir la pista, porque ahí bien dices tú, es más que de dichos, luego es mucho de símbolos, ¿no? El PRI es un poco más de señales que van marcando por otras vías, es toda una forma diferente de actuar, ¿no? Y fíjate que en ese sentido es un partido que manda señales, hay quienes que, híjole, me voy a poner muy católico. En el PRI tienes que ir averiguando el signo de los tiempos. Tienes que ir viendo cómo va desarrollándose el proceso. Pero algo que en este momento el signo de los tiempos se da es la capacidad con la que este grupo tan cercano al gobernador se mantiene. Y esto te da un indicativo que quien sigue determinando el ritmo de la política al interior del PRI sigue siendo el grupo Atlacomulco. Y es que siendo sinceros, no hay de otra, igual que decíamos del PRD, no tiene otro camino, pues en el PRI, ¿de dónde van a agarrar otra fuerza más importante que no sea el propio Grupo Atlacomulco, que particularmente está, dijéramos, posicionada, ¿no? Desde siempre, desde hace muchos años, en la Casa de Gobierno del Estado de México, ¿no? Y entonces te doy un signo de los tiempos interesante. Yo creo que un personaje interesante en la política del Estado de México y que tiene un papel muy similar al que tiene Higinio a nivel nacional, es decir, no se oye nombrar, no se oye moverse constantemente, pero está ahí y se siente su presencia, es el senador Erubiel Ávila. Es un senador que se siente. Sin embargo, volvamos a los signos de los tiempos. El señor gobernador del Mazo no ha culminado ninguna de las obras que dejó incompletas o inconclusas el gobernador Erubiel. Déjalo al signo de los tiempos. O sea que hay que averiguar, por ahí dices tú, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no, por qué no se mueve? Fíjate, un dato interesante nada más. Estamos en época de pandemia, ¿no? Uh-huh. Necesitamos camas y necesitamos hospitales.
Erubiel se echó el compromiso de un hospital de zona en Sinancantepec. Y ahí está la obra negra. Pues sí. Digo, ya hablamos hace 8 días que incluso Licemim hasta anda vendiendo edificios. Pues entonces, es imposible que busquemos que haya continuidad a obras y menos de los anteriores gobernadores, que hay que recordar, hay que acordarnos, Erubiel viene de Catepec, no es, no es exactamente un hijo predilecto de Atlacomulco, ¿no? Que Así es. también habrá que recordar esa historia de cómo llegó, hay que recordar así rápidamente una mague que hizo en su momento de que se iba a ir a la alianza PAN-PRI y estuvo ahí presionando y vieron que había movimientos raros y Atlacomulco terminó definiendo por él. Entonces, también es una historia, como dices tú, importante que hay que estar siguiendo porque sí son signos de los tiempos, no actúan, ellos no llaman a rueda de prensa para pegarle de un lado, ¿no? Ellos lo hacen de otro modo diferente, no como lo hace PAN, PRI, PRD, no como lo hace PAN, Morena, PRD, etcétera, ¿no? Que son más abiertos en el conflicto, ¿no? Así es, señor. Pero no perdamos esa idea y completemos a tu comentario de hace un momentito. Tiempos difíciles, tiempos de austeridad y un gobernador renegociando la deuda del Estado. Así es. Pues ahora sí que son temas que luego pasan desapercibidos, pero el tema del dinero es un tema que es eminentemente político, ¿no? Y entonces su renegociación tiene que ver mucho pues con el futuro inmediato, yo no digo de la población, de la administración en sí misma, ¿no? Porque, Totalmente. porque más que pensar en la población que con esta reestructuración de la deuda vamos a ayudarle a las comunidades de tal lugar del norte, sur del estado, no, es para que la administración tenga viabilidad, básicamente. Y por un axioma político fundamental en nuestros tiempos, eh, la política pública de cualquier gobierno se ve reflejada en el presupuesto, en el gasto. Y era urgente para el Estado hacer una renegociación que, fíjate, curiosamente comentábamos hace unos días, ¿sí?, que se había hecho bajo el mandato de Montiel, y no, de Enrique Peña, la última renovación antes de esta. Uh-huh. Entonces, lo cual quiere decir que el tema de la deuda del Estado de México sigue siendo un tema importante, siendo un Estado teóricamente con mucho más recursos que ningún otro, ¿no? Claro. Ligeramente del DF. Sí, siempre la referencia es Estado de México DF porque pues ahora sí que el tamaño de la población, el tamaño de los municipios, el tamaño de las finanzas, pues los hace muy equilibrados en ese tema, ¿no? Siempre es la referencia del Estado de México con DF y el DF con, bueno, Ciudad de México ahora con el Estado de México. Pero bueno, oye, hablando de este tema, antes de pasar al asunto del Tribunal Electoral, eh, ya se resolvió el tema de la Comisión de Derechos Humanos, ya hablamos la semana pasada, pero también parcialmente el tema del Infoem. ¿Cómo ves ese tema del Infoem? ¿Quién ganó ahí? ¿Ganaron los morenos? ¿Ganó el PAN? ¿Ganó el PRI? ¿Ganó el gobierno? ¿No ganó nadie? ¿Ganó la sociedad civil? ¿O no se trataba de que ganara nadie? No le hagas al cuento, la sociedad civil, como si les interesara tanto. Este, yo creo que el manejo al final de cuentas fue un manejo de los partidos políticos, en el cual eh, cada quien se llevó su cuota, el PAN se llevó su cuota, Morena se llevó su cuota y el PRI se llevó su cuota. Ve a los consejeros y y así están reflejados, ¿no? Yo creo que ahí era obvio, por ejemplo, la reelección de Parra era obvio, no solo porque era un legítimo representante de lo que es Acción Nacional, ¿no? Sino porque es uno de los personajes que más se ha distinguido por la lucha a favor de la transparencia. Eso
en su carrera como legislador ha sido siempre, fue un tema fundamental, y la reelección de Gustavo Parra significa darle consistencia al tribunal. Esa es mi opinión personal. Así, pero finalmente no es la sociedad. Los partidos volvieron a colocar su gente de acuerdo a sus fuerzas y sus tamaños, ¿no? Te diría que hoy ganó un poquito más Morena, pero son buenos candidatos. Al final de cuentas no creo que hagan más de lo que han hecho los actuales, que es tratar de garantizar el acceso a la información y a la transparencia, ¿no? Sí, hay que recordar que fueron más de 70, ¿no? Los que compitieron para estos cargos y bueno, ya se definieron y ahora falta que nada más que decidan entre ellos quién es el nuevo No, titular. Pero bueno, ya está terminando la época de designaciones, o más bien sí, designaciones en la Cámara. Y pues bueno, la Cámara ya está casi lista. Hace 8 días nos equivocamos cuando dijimos, tuvimos un error, cuando dijimos que esta semana iniciaba la Cámara. Lo que estábamos queriendo decir es que esta semana se resolvía en el tribunal el tema de la, de la Cámara de Diputados, ¿no? Y bueno, pues ya pasó el, digamos, el primer proceso y a mi juicio así quedará. Yo no le veo que vaya a cambiar, pero bueno, el tribunal hizo ya su parte. Hubo una gran cantidad de gente que pues metió sus recursos, ¿no? Tanto el candidato a diputados por su lado como los partidos mismos en global. Y resultó en dos bandos, en dos bandas, digamos, este tema. Uno, del partido Nueva Alianza, aliado con Morena, pierde uno de sus dos diputados que tenía, diputada en este caso, y se pasa a Morena. Morena en ese sentido gana un nuevo diputado, aunque bueno, ese bloque se queda con los mismos. Y del lado del bloque del Mazo, PAN, PRD, hubo movimiento, bueno, y también del PT hubo un movimiento de que le quitan un varón, que era el que iba para coordinador, por cierto, se lo quitan. Lo mismo le pasa al PAN y lo mismo le pasa a Movimiento Ciudadano también con un personaje que hemos hablado que es el hermano de Juan Cepeda. Entonces, si ya hablábamos hace 8 días de que Juan Cepeda estaba ya como que caidón, pues con esta caída de su hermano coordinador casi ya también, pues es otro golpe a los partidos políticos. Entonces, yo lo vería en dos sentidos, el golpe directo a los partidos, yo lo vería en dos partes, el golpe directo a los partidos y la injusticia que significa que hoy se privilegia más una teoría de género que ya está, digamos, en la ley, pero que va en contra de los votos. Hoy votar por una mujer en el Estado de México valió más que votar por un hombre en el Estado de México. Sí, si tú oíste la discusión, al final de cuentas, la decisión fue no privilegiar el voto ciudadano, sino privilegiar el criterio de paridad, ¿no? Ese fue un dato muy significativo. Se nos olvidaba comentarte, decía hace un momentito, otro totalmente afectado fue el dirigente del Partido Verde, Cutulec, que con estas modificaciones queda prácticamente imposible, ¿no? Eso es, lo cual quiere decir, fíjate, yo pensaba que el sistema electoral del Estado de México era un sistema un poquito más justo y ordenado, porque la representación proporcional no solo era un hecho de listas, sino también era un hecho de proporcionalidad real. Es decir, no solo es lo que los partidos estaban proponiendo como candidatos y eran electos mediante esta lista, sino los candidatos mejor posicionados en cada distrito de la oposición, los que tenían el derecho de arribar al, al Congreso, lo cual hacía más justa la proporcionalidad,
si me expreso bien, porque entonces estamos hablando más de diputados electos, más directamente todavía por la voluntad popular. Sin embargo, el Tribunal Electoral en el Estado de México se pasa por el corazón la voluntad popular, y no importa los porcentajes de los diputados que hayan ganado respecto en sus distritos y conforme la ley lo indica, sino la imposición de la paridad de género. ¿Estás de acuerdo en este punto? Y entonces destruye una cosa, tú lo acabas de decir. Primero, se sobrevalora el voto de la mujer. Casualmente, a la hora de la discusión de los señores magistrados, en el último tramo dicen algo curioso, dice, es que como la legislatura tiene 45, perdón, sí, como se tienen 45, dice, y no podemos dividir a la mitad el último, entonces vamos a tener que privilegiar uno. Y así es como, fíjate, se llega finalmente al 37-38, ¿no? Que son los 75 diputados finales. Los hombres se salvaron y tienen una representación más, porque los jueces, los magistrados, se vieron imposibilitados de dividirlos a la mitad al último candidato. Si hubieran tenido la posibilidad, en afán de posibilitar la igualdad de género, hubieran escogido, híjole, no hay que decirlo muy claro, a lo mejor un trans, para que estuviera ubicado en los dos conflictos, ¿no? Del otro. Esta es la estupidez pero no llama, sé si no, era un binario, porque acuérdate que el binario es el que no es ni hombre ni mujer, entonces era un binario el que necesitaban. Sí, bueno, para el caso es lo mismo, podía sentirse mujer siendo hombre, o sentirse hombre siendo mujer, y al final de cuentas, según esta nueva hipótesis, podía representar a los dos en un lado, ¿no? Este es el absurdo de un proceso donde el voto dejó de contar, donde la voluntad ciudadana dejó de contar, y donde lo que se enseñoreó, ¿sí?, fue la perspectiva de unos cuantos, la perspectiva de grupos. Esto es, yo creo, lo más catastrófico que puede suceder en un sistema, y para allá vamos, ¿eh? Yo digo que un poco en plan de broma, pero pudiera ser. Me imagino dos muchachos de una familia discutiendo y diciéndole uno al otro, pues mi voto va a valer más que el tuyo. Y más que el tuyo, papá, y más que el tuyo, porque ustedes van a votar por puros varones y yo voy a votar por mujeres y mi voto va a valer más, ¿no? Y los otros diciendo, no, pues es que mi voto en la democracia, una persona, un voto vale lo mismo. Y la persona que vota por mujer le dicen, no, mi voto vale más. Y votando por mujer, pues valió más, ¿no? Y eso de un juego, pero termina siendo una realidad, porque estas nuevas legislaciones que se han hecho a contentillo de unas personas, de una minoría, resultan perjudiciales para la gran mayoría. Y otra posibilidad es que se festeja la paridad, pero ¿qué pasaría si estos diputados que hoy se reeligen y que aprobaron con facilidad el cambio de sexo en tu acta de nacimiento? ¿Qué pasaría si 10 diputados de los que votaron por esto dijeran, ya no somos mujeres y hoy somos varones, o al revés? El género se caería
esa equidad se caería. Y no estoy hablando de algo imposible, pudiera llegar a ser. Sí, mira, yo creo que en términos de la especulación es válido, pero más que en el término de la especulación, fíjate cómo la democracia sucumbió, y la frase es horrible, pero yo creo que vale la pena tenerla. Es decir, cómo las políticas, hoy la palabra de identidad, ¿m? Cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura. Esto habrá que pensarse un poquito. Fíjate, Alfonso, que en este tema a lo mejor valdría la pena algún estudio, alguien que se dedicara a pensarle, a revisar, con estas eh, nuevas formas de configuración de los cuerpos legislativos, ¿quiénes vienen siendo los beneficiados? Es decir, ¿cómo estaba la Cámara, por ejemplo, la Cámara de Diputados Federal antes de esta llamada Cámara de la Paridad? ¿Quiénes son las diputadas de los diferentes partidos que de alguna manera son los beneficiados de esa paridad? Eso por lo primero, es decir, ver en nombres de las mujeres en este caso, que han entrado y que han sido beneficiadas. Y segundo, estas que han entrado y han beneficiado, ¿qué legislación han impulsado que le haya beneficiado a la mujer en general, ¿no? Y a unas en particular, ¿no? Porque a mí me parece que el resultado final termina siendo menor y que daba lo mismo una legislatura con hombres que una legislatura con mujeres, independientemente del número. Y yo creo que pasaría lo mismo si fuera 70-30 a favor de las mujeres. Estoy de acuerdo, Leonel. Creo que habría que hacer un estudio desde ese lado, pero yo diría, habría que hacer un estudio de qué tanto ha servido esto realmente para que tengamos no las mejores mujeres y los mejores hombres, sino los mejores políticos, los mejores servidores del bien común de las comunidades. Porque no me queda muy claro que la política de la paridad sirva para hacer por sí misma mejores leyes, sirva para hacer mejor administración pública, y podría yo darte algún ejemplo para entender este problema, ¿no? Acaban de pasar las Olimpiadas, la CONADE, representada por una mujer exitosa, una atleta ganadora, gana las medallas de oro y luego es senadora de la República y trabaja para, según esto, el deporte, y tenemos la peor representación deportiva de México de la historia. ¿Ya? ¿Qué tanto? Estoy hablando de una mujer exitosa, pero no el que haya sido exitosa en su área la hace exitosa para las tareas que le encomendaron, que curiosamente eran áreas que teóricamente ella debía conocer mejor que nadie. Y sin embargo, el fracaso está ahí. Esto es la más clara expresión de que no necesariamente la perspectiva ideológica de género lleva a las mejores gentes, a los mejores puestos y a las mejores realizaciones. Sí, claro. Yo lo que iba es que, o sea,
cuantificar en nombre y apellido quiénes son las que han sido beneficiarias, ¿no? Hoy estamos viendo aquí en este caso del día de semana del tribunal que hay 3 particularmente o 4 beneficiadas directamente, ¿no? Entonces dice que es por la equidad, a favor de la equidad de género. Y eso se ve como algo noble y no lo discuto. Pero yo digo, ok, en este caso, sigamos del paso a estas 4 próximas legisladoras y veamos si su participación abonó a la larga a que el tema de mujer, no solo mujer en uno o dos temas, sino mujer en todos los temas de la legislación, le fue benéfico. ¿Qué habría pasado? Es una especulación. Si estos tres espacios se mantuvieran en los varones, ¿quién hubiera podido tener un mejor desempeño? Pongo, por ejemplo, simplemente el caso de los que se reeligen. Bueno, el caso, por ejemplo, el del PAN. Era un diputado que se iba a reelegir. De alguna manera traía una trayectoria, un caminito andado, y me parece que era más fácil que tuviera un mejor desempeño que alguien que llega primero, sin demeritar a la dama que llega en su lugar. Pero lo que voy es, a la larga, si eso va a beneficiar al tema mujer o simplemente beneficia a un discurso donde hay unas mujeres que ganan el espacio. Y aquí el problema es, habrá que ver estas 3 mujeres que entran, si son ellas las que van a votar en el sentido de tomar las decisiones políticas o son otros que están detrás de ellos que los van a manejar. Estoy de acuerdo con la hipótesis. Dios quiere y sean muy brillantes, muy capaces, pero no soy optimista. No soy optimista porque volvemos así. Lo que para el hecho, para lo que son electas, no es para servir a las mujeres o para servir a los hombres. Es para servir a las comunidades. Esta es la catástrofe del uso de las paridades. No tenemos paridad para qué leyes protegen a los hombres o qué leyes protegen a las mujeres. Tenemos paridad por una perspectiva de género X. A mí no me interesaría el tema, podríamos tener el 70% de las mujeres en la Cámara. El tema es, la actividad política no está en favor de hombres o de mujeres. La actividad política está en favor de la persona y de las comunidades donde se desarrolla. Y ese tema es el que no están tomando en cuenta los paritarios. Ese es el tema que está creando todo este ruido alrededor de la política. Igual tendríamos la postura, por lo menos yo la tendría la misma, si en los votos hubiera quedado al revésado, dijéramos, ¿no? Que hubiera habido más mujeres, claro, menos hombres, y que el voto por los hombres hubiera valido más. Eso sería un desgarre de vestiduras del lado del feminismo radical, ¿no? ¿Cómo es posible que le hayan dado un espacio a unos diputados varones haciendo que el voto de los hombres valga más? Pues yo me podría rasgar las vestiduras y decir, ¿cómo es posible que el voto por las mujeres haya valido más? Porque pasamos al tema paralelo, es el voto ciudadano no se valora como se debe valorar. Y entonces hay una, ¿cómo podríamos llamar? Una agresión directa al principio de la representación proporcional, hay una agresión directa al valor del voto, un hombre, un voto, un hombre no en el sentido de varón, sino un hombre o mujer, pues, ¿no? Y esto... Ponle un voto. Una persona, un voto, ¿no? Entonces, es grave, gravísimo. Hoy ya está en el basurero esta máxima que acabamos de expresar. Una persona, un voto, hoy ya no es realidad por una inframinoría que quiere a fuerza tener espacios para un grupo muy cerrado de mujeres. Oye, es que esto te lleva a un absurdo todavía más grande, y lo acaba de cometer el propio Partido Acción Nacional, ¿no? Dividir el Estado, la República Mexicana y sus estados, en comités directivos estatales que pueden ser conducidos o dirigidos por hombres o conducidos o dirigidos por mujeres.
Y en aras de la paridad, primero definen desde una instancia superior qué estados merecen ser gobernados en sus comités directivos por hombres o qué estados merecen ser gobernados por mujeres, como si la capacidad de los hombres y las mujeres fuese distinta. El término de igualdad se rompe ahí, desbaratas el término de las igualdades. Y segundo, en ese sentido, ¿dónde queda el voto de los ciudadanos y el voto de los militantes? Esto es lo que el Tribunal Electoral acaba de desbaratar. Es decir, para los señores magistrados, el voto de los ciudadanos no tiene la menor importancia. Lo único importante es la paridad. Digo, no, además no tenían para dónde hacerse, porque pues, las leyes así están, los tribunales le han dado la razón a este tema. Pero a ver, fíjate, nada más lo pongo para que los que nos escuchan aquí en las charlas mexiquenses en contraargumento, que nos hacen favor de vernos todos los miércoles, a partir de los miércoles, pues, es esto. Acaba de pasar el proceso electoral local, bueno, los procesos electorales locales. El Instituto Nacional Electoral, en una decisión que también aquí en su momento cuestionamos, definió que la mitad de las candidaturas de los partidos tenía que ser de mujeres y la mitad de hombres, ¿no? Y esto no es que hayan amenazado, es que así va a ser. En las siguientes procesos de gobernador igualmente tendrán que estar dividiéndose y seguramente van a meter la idea de que si ya competiste con mujer, ahora te toca competir con hombre. Así es. Y entonces, hablando del Estado de México, que es la que nos ocupa, hablando del PAN, del PRI y de Morena, también podríamos hablar del PRD, pero bueno, ya dijimos que no tiene mucha fuerza, pero hablemos también de ellos. PRD y PRI compitieron con hombres, Alfredo del Mazo y Cepeda. En esta lógica les tocaría competir con mujeres. Y el PAN, con Josefina Vázquez Mota y Morena con Delfina Gómez, de la que ya hablamos, fueron mujeres y les tocaría hombres. En ese tenor deberían estar tranquilos Enrique Vargas, Higinio y los demás varones, pero estaría preocupados del lado del PRI porque tiene que ser mujer y del lado del PRD, que ya dijimos que no tendría mucho significativo. Pero a lo que voy es, romperá, si eso se da, si esa lógica del INE se mantiene, va a ser terrible para quienes ya han tenido un programa de trabajo dentro de sus partidos y que desde arriba la decisión del INE les diga, no señores, tienen que poner mujer, y su Comité Ejecutivo Nacional dijo que en este Estado de México le toca poner mujer. Sí, yo veo este tema, parece en este momento utópico, pero es un tema ya largo, porque empezamos primero con que había que tener paridad en los municipios y entonces la primera decisión que se tomó fue que las presidencias municipales en la mitad de los términos deberían de ser hombres y la mitad deberían de ser mujeres. Y luego bajamos transversalmente, es decir, los cabildos deberían de ser 1 y 1 en términos de paridad. Y no llegamos todavía al absurdo, pero estamos a un tris de llegar, de tener cabildos igualitarios. Es de lo que estoy diciendo. Y esto destruiría el orden incluso de la votación que hace la ciudadanía sobre las planillas de los candidatos a las presidencias municipales. Y estamos a un milímetro de llegar a este absurdo. Y estamos a un milímetro de llegar al absurdo de las gobernaturas. Lo que vuelvo a decir es, se ha perdido en el orden del tema de la paridad y de la necesaria y del necesario respeto a la igualdad de hombres y mujeres,
se ha privilegiado por encima de la igualdad necesaria, esencial, irrenunciable de hombres y mujeres, se ha renunciado a partir de esta premisa a aceptar el voto ciudadano. Por eso la ciudadanía tiene cada día más desconfianza en los procesos electorales. Por eso cada día los partidos políticos se hallan más en crisis. ¿Por qué? Porque lo que se está privilegiando no son ni los principios, ni los valores, ni las propuestas. Lo que se está privilegiando en última instancia en esto, a la hora de la realidad, es si eres hombre o si eres mujer. Ese es el tema. Es un tema grave por, como bien dices tú, se ha ido acumulando y pues ya se viene. Ya va a estar ahí en la próxima elección de gobernador. Bueno, ya el año que entra se definirá las gubernaturas de los estados que tienen elección. Nuevamente será esto, porque ese afán de querer a fuerza meter mitad y mitad y que termina no resultando, porque ya vimos, si hoy revisas los 32 entidades, vas a encontrarte que no resolvió el problema que ellos plantearon, un problema a mi juicio inventado, pero bueno, un problema que ellos plantearon, no lo resolvió porque hoy no hay 16 contra 16, ¿no? De gobernadores. De gobernadores o gobernadoras, y yo creo que ni con lo que pasa el año que entra, ni con lo que suceda en el 23. Pero bueno, seguiremos en esa discusión próximamente. Un tema muy interesante, pero mi conclusión es que la democracia ha sufrido un golpe fuerte en el Estado de México y hoy valió más votar por mujer que valió por votar por hombre. Y bueno, vamos a ver qué resulta de esta nueva legislatura. Oye, Leonel, yo creo que es una buena conclusión, diría, así fue, pero yo creo que entonces, no para el Estado de México, pero para la República Mexicana, habríamos de replantearnos si la validez de este argumento no nos debe de llevar a plantearnos el cambio de régimen. Y por el cambio de régimen me refiero a si debemos de seguir bajo un régimen parlamentario o mantenemos el régimen presidencialista. Todo un tema. Todo un tema y que luego no se debate, no se discute, cuando pudiera ser una solución a muchos de los problemas que tenemos, pero también tendría sus Como todo en el mundo tiene sus broncas. Y más de política, ¿no? Y más en el Oye, Estado de México. parafraseando al presidente, los caminos de la vida. Así es, muy bien. Pues bueno, terminamos nuestra charla mexiquense. ¿Qué se queda en el tintero para la semana que entra ya para despedirnos, Alfonso? Híjole, pues yo creo que hay algunos temas, el tema de la pandemia, el tema del sistema de salud en el Estado de México y las últimas resoluciones que pueda hacer el Congreso, pero también yo me apuntaría a tratar de revisar los municipios, sobre todo algunos importantes, habrá que revisarlos, habrá que meterles lupa. Ok. Tenemos el caso grave de un presidente de un municipio como Naucalpan, prácticamente quebrado, sin recursos, o un municipio como Toluca casi parado, sin recursos, o una presidenta municipal tratando de hacer negocio en los últimos meses con la tirada de la basura. Es decir, yo creo que hay muchos temas en los municipios que están aconteciendo y que están indicándonos lo difícil que va a ser el proceso de transición en los próximos meses. Muy bien, yo nada más comentaría que el tema de la seguridad sigue ahí. Ya no se supo más, esta es una característica muy típica del Estado de México. Sale un fuego, se habla y se apaga. El tema del atentado hace 8 días contra la presidenta municipal de Pilcaya, Guerrero, prácticamente desapareció de los noticieros, de la prensa, de la televisión.
no sabe qué pasó y pues ahora sí que la vida sigue igual, ¿no? Entonces es un tema muy grave el de la seguridad y que no para. Es un tema que en la medida que avanzan los días va creciendo. O los chicleros que se suben en los autobuses, en los micros del área metropolitana, ¿no? ¿Qué A hacen? vender chicles y te despojan de todo lo que tienes, ¿no? Es que es para que no te quedes con ni chicles. Así es, señor. Muy bien, pues gracias a todos los que vieron, escucharon esta charla mexiquense. Les pedimos que se suscriban y que la compartan para que más gente pueda dejarnos sus mensajes. Gracias, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes.